2. A continuación, Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En la Administración Pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y en el Instituto Federal Electoral. Es profesor titular nivel A, definitivo de tiempo completo, ahora con licencia sin goce de sueldo, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, IETD. Es autor, entre otros, de los libros La economía mexicana a 15 años del Telecán, Fundación Alternativas, Madrid 2010, y La democracia a prueba, Elecciones en la era de la posverdad, Cal y Arena 2019. Es coautor del libro Los determinantes sociales de la salud en México, Fondo de Cultura Económica 2012. Muy buenas tardes. Debo comenzar agradeciendo a la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones académicas y culturales más importantes del mundo hispano, por su generosa invitación para impartir esta conferencia en el marco, nada más y nada menos que de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, lo cual me honra profundamente. Agradezco a las autoridades universitarias, a su rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a la doctora Dulce María Zúñiga, directora de la Cátedra Julio Cortázar, a Raúl Padilla, coordinador de la misma cátedra, así como al doctor Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, y a su equipo por la gentileza de convocarme esta tarde y poderme dirigir a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Julio Cortázar es un referente indispensable de generaciones de lectores a quienes su obra desarrolló nuevas sensibilidades y capacidades de entender no solo la literatura, sino la experiencia de existir. Con cuentos como La casa tomada, El perseguidor, Queremos tanto a Glenda e Historias que me cuento, Cortázar renovó y transformó el cuento en América Latina. A pesar de que Cortázar falleció en febrero de 1984, cuando aún agitaban su cola destructiva las dictaduras más feroces de nuestra región y de que, por tanto, al escritor le tocó padecer de cerca y de lejos los atropellos de las juntas militares sobre las libertades y los anhelos de millares de personas que querían un futuro más promisorio para ellas y sus sociedades. A pesar, digo, de que Cortázar escribió en los años de asfixia de los derechos humanos, su escritura de vanguardia reivindicó siempre el ejercicio de la imaginación y la libertad. La imaginación y la libertad colectivas solo florecen y se reproducen en la democracia. Puede decirse así que Cortázar, desde su literatura, contribuyó a alimentar el anhelo democrático, y que leer y homenajear a Cortázar implica, a mi entender, también defender lo que su obra nos dio, el derecho a la imaginación y el incansable ejercicio de la libertad. Así que, de nuevo, muchas gracias por permitirme hablar en esta cátedra que lleva el nombre de Julio Cortázar. Entro en materia. Como sabemos, vivimos en una época de profundo descontento en y con las democracias, de desconcierto de las democracias y los demócratas, en la que diversos pilares de los edificios democráticos construidos durante siglos o décadas
muestran cuarteaduras importantes, en la que los propios procesos electorales están produciendo gobiernos que lesionan los derechos inherentes a la vida democrática misma, como ocurrió con la elección en Estados Unidos en 2016 y ha sucedido con mandatarios electos en Filipinas o en Polonia, por citar ejemplos distintos de 3 continentes. En nuestro caso, en México, la desigualdad y la pobreza ancestrales, la lacerante inseguridad que afecta a todos, la corrupción que corroe la legitimidad del Estado y los graves efectos de la pandemia COVID-19 sobre la salud, la economía y el bienestar de las familias mexicanas son problemas reales, graves, que pueden agravar la insatisfacción con la democracia. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI, 2020, realizada por el INEGI en colaboración con el INE, muestra que el 65% de la población, la mayoría, considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, venturosamente. Pero no deja de resultar inquietante que 16% de nuestros conciudadanos piensen que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor. Este dato ha aumentado, pues en el año 2001 solo 9% de los mexicanos sostenía tal opinión. Aún más, solo la mitad de la gente se siente algo o muy satisfecha con la democracia. A medida que avanza la satisfacción con esta forma de gobierno, también crece la edad. Y esto es preocupante porque el grupo etario menos entusiasmado con la democracia lo representan los jóvenes de 20 a 29 años, pues solo 6 de cada 100 se sienten satisfechos con la democracia, mientras que las personas de 60 años y más están satisfechos en un 20% con la democracia. Un sistema democrático vacío, sin representación formal de la pluralidad política, es decir, sin parlamentos y sin organizaciones de ciudadanos participando en la política, es una democracia vacía. Pero parlamentos y partidos tienen un grado de apoyo sistemáticamente inferior entre la ciudadanía que el que recibe la propia democracia, lo cual subraya la difusa noción que el concepto mismo de democracia puede tener en nuestra sociedad. La falta de aprecio hacia los partidos políticos a lo largo de estos 20 años en que hemos vivido alternancias en la presidencia de la República, los años que van del siglo XXI, muestra que la democratización no ha extendido el respaldo a las instituciones para la participación organizada de la ciudadanía. Los partidos políticos, desde 2001, han registrado el nivel más bajo de confianza por parte de las mexicanas y los mexicanos. En 2001, solo el 24% confiaba algo o mucho en los políticos. En 2008 se volvió a medir y confiaba el 23%. Hoy llega al 22%. Peor aún, solo el 2.5% de la población dice tener mucha confianza en los partidos. Los legisladores en ambas cámaras del Congreso tenían el 25% de confianza a inicios del milenio y hoy prácticamente se mantienen igual con un ligero descenso y solo el 2.7% los considera de alta confianza. La falta de satisfacción con la democracia no debe tomarse como un dato de una encuesta solo para el análisis académico. Debería de ser un enérgico llamado de atención sobre lo que puede esperarnos como sociedad en materia política. En una obra indispensable, el profesor John King, en su libro Vida y Muerte de la Democracia, advierte que la luz de la lámpara que ilumina y hace posibles los derechos políticos
y la coexistencia en la pluralidad se ha encendido en muy diversos momentos de la historia y en muy distintas regiones, pero que también la democracia se ha apagado una y otra vez. En este contexto, México está inmerso en el proceso electoral más amplio de su historia. Nunca tantos electores, casi 94 millones, habían sido convocados en una sola jornada electoral a elegir tantos gobernantes ni a tantos representantes populares como el próximo 6 de junio. Ese día se renovará por completo la Cámara de Diputados, pero también los congresos locales de 30 entidades federativas, los ayuntamientos de 30 estados y estarán en juego 15 gubernaturas. Puede decirse que se va a reconfigurar el poder político de la nación y esa reconfiguración podrá hacerse para bien a través del voto libre y secreto. Se dice rápido, pero la posibilidad de que México renueve de manera democrática sus poderes implicó una ardua tarea de construcción legal e institucional que costó el esfuerzo de generaciones de demócratas. Reconocer que somos una democracia no es autocomplacencia, al contrario, es un acto de responsabilidad para saber lo que, como nos alerta John King, podemos perder. Nuestra democracia no empezó en 2018. El resultado electoral de hace 3 años no alumbró una desconocida realidad democrática, sino que ésta ya estaba ahí para permitir alternancias que en el autoritarismo están vedadas, pues aquí el sufragio libre decide el cambio de gobernantes y la formación de nuevas mayorías. Fue la preexistencia de normas e instituciones electorales democráticas lo que permitió el resultado electoral y no al revés. Reivindicar que México ya era una democracia desde antes de las elecciones de 2018, lejos de ser un prurito analítico o una obcecación académica, es por el contrario una definición política imprescindible para contar con un mínimo piso común para discutir la historia reciente, con sus logros e insuficiencias, y sobre todo, para comprender el presente y el porvenir del país. Esta definición entiende a la democracia como una amplia construcción colectiva, no como una aparición debida a un resultado electoral específico o al mero triunfo de un actor político. El reconocimiento de la realidad democrática también implica reivindicar conquistas y logros de muchos ciudadanos y organizaciones en múltiples frentes, que costaron el esfuerzo de no pocos años para acotar el poder y trascender al sistema autoritario. Se hace cargo de un dilatado proceso histórico que por lo menos inició con el movimiento estudiantil de 1968, con un claro reclamo antiautoritario, que se aceleró a raíz de las movilizaciones sociales de los años 70, se ahondó con la crisis económica de los 80 y tuvo desde los 90 avances graduales, librados en gestas persistentes protagonizadas por ciudadanos y partidos políticos de izquierdas y derechas que permitieron la creación de un sistema plural de partidos que dejara atrás al régimen de partido hegemónico que pretendió encarnar y representar por sí solo a una sociedad diversa, compleja y plural. La lucha por la democratización no fue solo electoral, abarcó la ampliación de derechos y libertades básicos que hacen posible un ecosistema democrático como son la libertad de expresión, de reunión y organización, junto con otros de más reciente data como el derecho de acceso a la información y la transparencia, así como la rendición de cuentas de los gobernantes. La democratización permitió que solo mediante el voto se llegara al poder y se saliera de él, pero también cambió de forma drástica cómo se está en el poder.
Se hizo efectiva la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de manera tal que el hiperpresidencialismo de antaño dio lugar a un presidencialismo acotado. Se multiplicaron los gobiernos municipales y locales emanados de diversas fuerzas políticas, por lo que el presidente de la República se vio forzado a coexistir con gobernantes que dejaron de ser sus subordinados. El presidente no fue más el gran decisor e incluso perdió la facultad metaconstitucional de designar a su sucesor y se volvió uno más entre la variedad de las opciones políticas existentes. Con la democratización se crearon también órganos a partir de los cuales funciones clave del Estado dejaron de estar controladas por el Ejecutivo, entre ellas, por ejemplo, la política monetaria, con la creación del Banco de México, la vigilancia no jurisdiccional del respeto a los derechos humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la organización de las elecciones con el Instituto Federal Electoral primero y hoy con el Instituto Nacional Electoral. La prensa, cada vez más plural y crítica, permitió que no hubiera una sola figura política que gozara de la unanimidad en los medios y menos aún de su obediencia. Por otra parte, aun con los bajos niveles de asociación que se registran en la sociedad, las organizaciones civiles vinculadas a muy diversos temas, derechos humanos, igualdad de género, medioambientales, contra la corrupción, entre muchos otros, han hecho visibles sus inescapables agendas para el poder político que encuentra desde la sociedad organizada una incesante crítica a la gestión de gobierno. Que el presidente se halle acotado por poderes divididos, que el gobierno cambie a través de elecciones libres y competidas, implica un hecho histórico sin precedentes. En sus 2 siglos de vida independiente, que se cumplirán en este 2021, México jamás había hilvanado 2 décadas consecutivas de renovación plenamente democrática y pacífica del poder. Se dice rápido, mas la propia excentricidad histórica del hecho debería de hacer que fuera plenamente valorado. La democracia no ha sido el estado de cosas natural de la República, sino una frágil y lenta construcción, siempre en riesgo, que por tanto merecería ser justipreciada y protegida sin ambajes. ¿Cuáles son los pilares del sistema electoral mexicano que han permitido el sufragio efectivo y la realidad democrática? Hagamos un breve recuento. Toda elección confiable empieza por tener un padrón de votantes también confiable. Que sean ciudadanos en pleno goce de sus derechos quienes sean convocados a las urnas, sin exclusiones arbitrarias, y que no haya posibilidad de que alguien sufrague más de una vez, es condición indispensable para que los comicios sean legítimos. Esta afirmación de Perogrullo no era, sin embargo, una realidad del México de hace 3 décadas. La impugnada elección de 1988, que es el contraejemplo a partir del cual se edificaron en los años posteriores los procedimientos e instituciones electorales que salvaguardan el ejercicio del sufragio, tuvo múltiples fallas para dar garantías de certeza, empezando por un padrón electoral allá en 1988 en el que había rasurados, esto es, ciudadanos eliminados de la
de la lista de votantes sin justificación jurídica y en el otro extremo aparecían como electores que incluso sufragaron personas ya fallecidas con antelación a la jornada electoral. No fue casual que en 1990 la primera tarea que se le encomendó al Instituto Federal Electoral en su creación haya sido la de confeccionar desde cero un nuevo padrón electoral bajo la vigilancia cercana de los partidos políticos a efecto de evitar los vicios y distorsiones previos. Desde entonces, a través del Registro Federal de Electores se ha mantenido al día el padrón electoral y cada que se celebran comicios, la lista nominal de electores que está conformada por los ciudadanos inscritos en el padrón que recogieron su credencial para votar con fotografía, sin que el universo de votantes haya vuelto a ser motivo de encono político o de falta de credibilidad de los comicios. Además, a partir de 1992 se introdujo la fotografía a nuestra credencial, de tal manera que no solo se aseguraba que la lista nominal utilizada en las elecciones fuera confiable, sino que se introducía un mecanismo de seguridad adicional al permitir verificar que el portador de la credencial fuese precisamente el ciudadano con derecho al voto en cada casilla electoral. La clave de la confiabilidad del padrón en México ha sido la transparencia y claridad en los procedimientos que sigue el Registro Federal de Electores. Se necesita que cada ciudadano haga directamente su trámite, que lleve su acta de nacimiento y alguna identificación o 2 testigos para darse de alta, y se requiere de un documento como el acta de defunción, la notificación del registro civil del fallecimiento de un ciudadano o una sentencia judicial para dar de baja a un elector. Ya no es una decisión política. Junto con la vigilancia permanente de los partidos políticos, pues existe una Comisión Nacional de Vigilancia, así como 32 comisiones locales, una por entidad federativa, y 300 comisiones distritales de vigilancia del padrón electoral. En los últimos años, el avance técnico y la inversión de recursos públicos en herramientas tecnológicas ha permitido, además, hacer cruces de fotografías y de huellas dactilares para evitar que una misma persona obtenga 2 credenciales distintas para votar con fotografía. El próximo 6 de junio están llamados a las urnas 93.683.000 electores. Si todos ellos deciden ir a votar, podrán hacerlo. A pesar de los severos problemas de inseguridad en distintas zonas del país, no hay un solo distrito, ni siquiera una sola sección electoral de las más de 68,000 que confirman la geografía electoral del país, donde no vaya a haber una casilla dispuesta para recibir el voto ciudadano. Y eso es posible porque el día de hoy hay capacitadores contratados y adiestrados por el INE, casi 50,000 en todo el territorio nacional, tocando puertas, convocando a los ciudadanos y ciudadanas en cada ciudad, pueblo, paraje o caserío, de que la elección es suya, de que deben instalar las casillas, y así será. Los ciudadanos se están apropiando de la elección. Al día de hoy, 2.9 millones de ciudadanos han aceptado participar como integrantes de las mesas directivas de casilla. Vamos a necesitar el 6 de junio que 1.400.000 ciudadanos estén desempeñándose como autoridades electorales en las más de 162,000 casillas que tenemos pensado instalar. Pues bien, hoy están dispuestos a cumplir voluntariamente ese papel el doble de las personas que se requieren.
Se trata, sin duda, del dato más estimulante y que nos indica que la elección está en marcha y que va a ocurrir tal como lo contemplan la Constitución y las leyes. Hacer una elección también implica asegurar la plena igualdad en el ejercicio del sufragio de cada mexicano en edad de votar. En cada célula básica de la votación, la casilla electoral, habrá urnas transparentes, boletas impresas en papel seguridad, mamparas para votar en secrecía, líquido indeleble, cuadernillos con la lista nominal correspondiente, y esos materiales serán los mismos en todo lugar. Habrá casillas con idénticas características en los municipios más ricos del país, en San Nicolás, Pedro Garza García en Nuevo León, Corregidora en Querétaro, Huixquilucan en el Estado de México, o Juanacatlán o Puerto Vallarta en Jalisco, y también en los lugares más pobres como San José Tenango en Oaxaca, Cochoapa el Grande en Guerrero, el Mezquital en Durango o Mezquitic, Chiquilistán o Atemajac de Brizuela aquí en Jalisco. Y eso demuestra que por una vez en México los ciudadanos, todos, sí son iguales el día de las elecciones. México tiene un diseño electoral que se construyó a partir de los años 90 como respuesta a los abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos que ocurrieron en la época del partido hegemónico y que ha dado lugar a que se sigan múltiples pasos complejos, verificados una y otra vez, para asegurar la legitimidad y la limpieza de los comicios. El modelo electoral mexicano va de la existencia de una autoridad encargada de la organización de los comicios independiente al gobierno, que además incluye en los procesos electorales la conformación de órganos de decisión con la participación de ciudadanos ajenos al INE. En cada estado hay un consejo local del INE con 6 ciudadanos que no trabajan en el instituto permanentemente, y en cada uno de los 300 distritos también hay consejos ciudadanos. Esos consejeros, con sus votos independientes, deciden dónde se va a instalar cada casilla y cuántas casillas. Son también quienes deciden quiénes son los capacitadores que se contratarán, y estarán esos ciudadanos independientes a cargo de los cómputos distritales para asegurar la pulcritud del resultado electoral. La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Esta frase la escribió con nitidez José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Más aún, el mísero detalle puede condensarse en un breve espacio de tiempo: las horas y minutos que siguen a la conclusión de la votación. Si en esos momentos, con la tensión política electrizando el ambiente, no hay información fidedigna sobre el sentido de la voluntad popular, si se retrasa la emisión de resultados, si comienzan las proclamas de uno u otro candidato anunciando sus respectivas e incompatibles victorias, entonces el proceso electoral en su conjunto y con ello la credibilidad de las instituciones pueden en efecto evaporarse, desvanecerse en el aire. Para la certeza de las elecciones es fundamental contar con resultados ciertos, precisos, oportunos, la misma noche de la elección. Así ocurre en prácticamente todas las democracias del mundo.
Y las excepciones son también ejemplos de procesos electorales que devienen en crisis políticas. Ese traspié ocurrió en México en 1988 con la llamada caída del sistema, cuando la Comisión Federal Electoral, dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación, interrumpió el flujo de información pública sobre los resultados de la elección presidencial. La elección de 1988 en México ha sido en buena medida el contraejemplo a partir del cual se han edificado normas e instituciones electorales que buscan ofrecer certeza, máxima publicidad y legalidad a los comicios. Así que para no repetir la caída del sistema de 1988, se han desarrollado mecanismos de información que ya están regulados por la ley, como son el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, y los conteos rápidos. Un conteo rápido es un ejercicio de proyección estadística de los resultados de una elección a partir de la selección de una muestra representativa de las casillas instaladas. Se trata de un ejercicio que, bien realizado, resulta de alta confiabilidad, ya que sus márgenes de error son mínimos al utilizar como fuente de información el resultado de votos reales, ejercidos, depositados y contados. Desde 2015, el Consejo General del INE decidió que, sin importar los márgenes de error de la proyección estadística, los resultados del conteo rápido debían ser dados a conocer por la autoridad electoral a todo el público. Esta disposición, incluida en el reglamento de elecciones vigente, es aplicable también a los institutos electorales locales, quienes deben realizar conteos rápidos en las elecciones a gobernador. Este año, 2021, vamos a tener 16 conteos rápidos que se van a difundir sí o sí la noche del 6 de junio. 15 conteos rápidos van a ser de las gubernaturas en disputa. Así que en cada uno de estos 15 estados, la noche de la elección, la autoridad va a salir a decir quién ganó el gobierno de cada una de esas 15 entidades. Y además el INE va a hacer un conteo adicional para dar a conocer cómo quedará conformada la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. El PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, es la otra herramienta de la que disponen las autoridades electorales para dar información sobre el sentido de la votación una vez que ésta concluye. El PREP se alimenta de las actas de escrutinio de cada casilla y ofrece información de todos los cargos de elección, presentando datos de cada casilla y agregándolos a nivel distrital, municipal, de entidad federativa, por circunscripción electoral y a nivel nacional. La agilidad de la publicación de los resultados del PREP depende de dos factores. El primero es el proceso de conteo de votos en cada casilla, la elaboración de las actas correspondientes, y en segundo lugar, del traslado del paquete electoral a cada una de las sedes de los distritos electorales del INE o de la autoridad electoral local, de la captura de la información y de su transmisión. Como las sedes de la autoridad electoral están instaladas en centros urbanos, lo normal es que por razones de proximidad geográfica lleguen primero los paquetes electorales de las casillas instaladas en las ciudades y después los de las áreas rurales y remotas. Ello explica por qué los resultados del PREP pueden ir variando a lo largo de las horas y que no sea anormal. Por ejemplo, que a la apertura del programa un candidato con mayor implante en las ciudades tenga un porcentaje de votos que después pueda disminuir cuando se incorpora la votación rural. La prueba de fuego del PREP
como de todo ejercicio que expone resultados preliminares, es que coincida con los cómputos formales, lo cual ocurre una y otra vez. El próximo 6 de junio, toda persona con conexión a Internet desde una computadora, una tableta o su teléfono celular va a poder consultar el sentido de la votación casilla por casilla gracias al PREP, al mismo tiempo en que las autoridades electorales estaremos conociendo los resultados. No hay en el mundo otro país que muestre y publique la misma noche de la elección, acta por acta, el sentido de la votación. Con la máxima publicidad se fortalece la credibilidad de las elecciones y eso volverá a ocurrir. Otro tema central de nuestra construcción institucional y legal para las elecciones es el de la equidad en la competencia. Todas las democracias contemporáneas se enfrentan a un desafío permanente que surge de la tensión entre dinero y política. Partidos y candidatos requieren recursos para mantener sus estructuras, para desplegar sus campañas electorales y ser competitivos. Y a la vez, en las economías de mercado, el dinero se encuentra distribuido de forma asimétrica y está concentrado en algunos grupos, de tal suerte que el ejercicio democrático que implica la igualdad entre electores para los cuales cada voto tiene idéntico valor, puede verse afectada esa igualdad por el acceso desigual a los recursos económicos. Así, la política necesita dinero, pero este puede poner en riesgo a la democracia. Ello explica que las naciones hayan avanzado en distintos modelos de regulación del financiamiento a la política. En México hemos construido un modelo que se caracteriza por A, financiamiento público predominante, B, financiamiento privado permitido pero acotado, C, límite a los gastos, D, acceso a la radio y televisión a partir de los tiempos de Estado y no de compraventa de publicidad, y E, fiscalización exhaustiva y máxima publicidad de los dineros de partidos y candidatos. Tal diseño tiene como propósitos centrales procurar la equidad entre competidores, favorecer la independencia de los partidos y candidatos frente a grupos de poder económico y ya no digamos delincuencial, e impulsar la mayor transparencia en el flujo de los recursos que van a la contienda política. El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de los partidos se determina multiplicando el 65% de una unidad de medida y actualización, las conocidas UMAS, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Este año de 2021, el financiamiento público ordinario asciende a 5,250 millones de pesos. Los partidos políticos con estos recursos están en condiciones de competir sin necesidad de financiarse de manera opaca o ilegal. El reparto de los recursos entre los partidos es 30% del total de manera igualitaria y el 70% restante en función de la votación obtenida por los partidos en la última elección a diputados. Los nuevos partidos reciben el 2% del total. Este año de elecciones para renovar la Cámara de Diputados, los partidos reciben además
un 30% adicional para gastos de campaña, es decir, 1.575 millones de pesos. Por otro lado, los partidos tienen derecho a buscar financiamiento privado de sus militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como por la vía del autofinanciamiento y los rendimientos financieros de fondos y fideicomisos. Pero todo el financiamiento privado que reciban los partidos no podrá jamás superar el financiamiento público y deben dar a conocer montos y aportantes. Los partidos no pueden recibir dinero del erario público, salvo lo expresamente contemplado en la ley y que se les entrega a través de las autoridades electorales. Tampoco pueden recibir dinero de empresas mercantiles para evitar el tráfico de influencias ni de personas morales, tampoco de iglesias y ministros de culto, justamente para preservar la laicidad de la actividad política, y tampoco pueden recibir dinero del extranjero, pues la política es un asunto soberano. En lo que toca al gasto, ningún candidato puede exceder el tope de campaña que para esta elección a diputados federales es de 1.648.000 pesos por distrito. El candidato que llegue a rebasar ese tope y resulte ganador podrá perder la curul a la que aspira, porque el exceso de gasto es ya una de las causales de nulidad de elecciones que contempla la Constitución en su artículo 41. Todo peso y centavo ingresado y gastado por un partido, candidato o coalición debe de informarse a la autoridad electoral, al INE. Con este modelo de financiamiento público predominante y hasta generoso, los partidos no tienen ninguna necesidad de acudir a fuentes ilícitas de financiamiento. Ayer mismo, el Consejo General del INE confirmó su sanción a diversos precandidatos que no cumplieron con su obligación de rendir cuentas de sus ingresos y gastos de precampaña. Eso demuestra que el INE será una autoridad fiscalizadora severa y rigurosa, sin importar quién cometa la falta en el proceso electoral en curso. No hay política contemporánea sin el concurso de los medios de comunicación de masas, y por ello es innegable la importancia de los medios en la cobertura de los procesos electorales. México cuenta con un modelo de comunicación política que permite el acceso de partidos y candidatos a la radio y la televisión de forma gratuita, con cargo a los tiempos del Estado, y en el cual se prohíbe la compra de publicidad política en los medios electrónicos para evitar que las preferencias de los concesionarios y el encarecimiento de la contratación de estos espacios incidan negativamente en la equidad de la contienda. A la par, la ley electoral mandata que el INE realice un monitoreo de la cobertura de los noticieros sobre las campañas, a fin de crear un contexto de exigencia con información pública y verificable sobre el trabajo de los medios de comunicación. Este monitoreo que hace el INE fue encargado a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro tema importante de nuestro marco electoral es el deber de neutralidad de los gobernantes. Uno de los acuerdos amplios, luego de la crisis postelectoral de 2006, que se reflejó en la reforma constitucional de 2007,
fue precisamente la reforma a los artículos 41 y 134 de la Carta Magna, para que no se usen recursos públicos a favor o en contra de las distintas opciones políticas y para que los gobernantes se conduzcan con neutralidad, de tal manera que la responsabilidad inherente a su investidura les impide ser actores electorales. No les compete a quienes gobiernan tratar de dañar o favorecer a uno u otro candidato. Quizá en otros países sea usual que los mandatarios nacionales o locales fustiguen a las oposiciones y halaguen a su propio partido. Pero en nuestro caso eso no lo permite la Constitución y por eso es que el INE ha sido muy celoso en su labor de arbitraje electoral, pidiendo que nadie se entrometa desde el gobierno en las elecciones, empezando por la Presidencia de la República, que debe de mantener su neutralidad. Por otra parte, México tiene tribunales especializados en materia electoral. Esto permitió dejar atrás una época donde los actores políticos eran juez y parte de las elecciones, pues todavía hasta 1994 era la propia Cámara de Diputados, a través del colegio electoral, quien calificaba la elección presidencial. Ahora ya no. Esa tarea corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe decir que ese tribunal es el responsable de dirimir todos los conflictos electorales en última instancia y también el Tribunal Electoral es quien tiene la facultad ante queja de algún partido o ciudadano de revisar la legalidad y constitucionalidad de las decisiones del INE, que no es una institución omnipotente y siempre está sometida al control de legalidad y constitucional y que sistemáticamente acata los fallos del Poder Judicial, como corresponde en democracia. He hablado de estas piezas clave de nuestro sistema electoral. Me quiero referir por un minuto y con equidistancia a los protagonistas. En la elección federal en curso participan 10 partidos políticos y 2 coaliciones parciales que agrupan respectivamente a 3 fuerzas políticas distintas. Estos 10 partidos políticos nacionales, cabe recordarlo, estarán de forma individual con su emblema en la boleta para buscar ratificar en las urnas su registro y su permanencia. Puede decirse así que cada partido se somete cada 3 años a la legitimidad que solo dan las urnas y cada partido debe lograr convencer al menos al 3% de ciudadanos que acudan a votar. Cada partido político es eso, la expresión de una parte de la sociedad, no su todo, ni de lejos. La existencia de otros 9 partidos hace que uno de los 10, en lo singular, no pueda arrogarse para sí mismo la representación del conjunto de la sociedad. Pues cabe recordar que desde hace más de 20 años la ciudadanía, el pueblo votando, no le ha dado a ninguna fuerza política siquiera la mitad de los sufragios a la Cámara de Diputados. La pluralidad es el rostro virtuoso de nuestra sociedad y su expresión solo es posible en democracia. Recordemos que en los sistemas autoritarios la diversidad política es cohibida.
que los que piensan y se expresan distinto a quien gobierna, las minorías, carecen de derechos o incluso son perseguidos por no adherirse al régimen y a los designios de quien manda. En democracia, al contrario, las minorías pueden legítimamente aspirar a volverse mayorías. Las mayorías lo son solo por un tiempo y aún quien ocupa el gobierno no puede vulnerar los derechos de las minorías. Ese círculo virtuoso de la renovación del poder y de reconocimiento de la legitimidad de la existencia del otro es la savia de la vida democrática. Renovar la representación popular a través del cernidor de las urnas una y otra vez, acotar y dividir poderes es la fotosíntesis del sistema democrático. Y justo eso es lo que estamos viviendo. La oportunidad de que las distintas fuerzas políticas, con coincidencias y con antagonismos, se presenten ante el veredicto ciudadano para ver de qué manera se conforma la Cámara de Diputados para la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional conformaron la coalición Va por México, con la que participarán en 219 de los 300 distritos y en 81 distritos cada uno competirá por sí solo. Por su parte, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde competirán juntos en la coalición Juntos Hacemos Historia en 183 de los 300 distritos electorales. En los 127 restantes, esos partidos serán adversarios. 4 partidos más participarán solos en toda la elección a la Cámara de Diputados. Así lo decidió Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Y los 3 partidos políticos de reciente registro, como marca la ley, deben participar de forma individual y así lo harán el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. La contienda se desplegará en 300 distritos uninominales que conforman la geografía electoral del país, pero no menos importante es la elección de 200 legisladores de representación proporcional que hacen posible que los electores cuyo voto no consigue el triunfo en un distrito tengan, no obstante, representación. Contra el equivocado lugar común de que los plurinominales no representan a nadie o incluso no son electos, conviene recordar que la incorporación de los 200 plurinominales a la Cámara fue lo que permitió que las minorías dejaran de ser testimoniales y se constituyeran en contrapesos reales. Los partidos y las coaliciones tienen amplias bases sociales, tienen detrás de sí a millones de simpatizantes y todos los partidos y coaliciones también tienen detractores y ciudadanos reacios a votar por ellos. Así que ningún partido ni coalición puede pretender ni debería conjurar a las otras opciones, descalificarlas como alternativas válidas para la ciudadanía, pues va a haber millones de votos para los contrarios. México ha construido un sistema electoral robusto para garantizar el sufragio de cada elector y ese sufragio será contado, garantizado y respetado, sea para quien sea. El INE está preparado para instalar casillas en todo el territorio nacional y permitir que puedan votar los casi 94 millones de ciudadanos de la lista nominal, si es que todos van a las urnas. Y por supuesto, está preparado para dar a conocer con transparencia y agilidad los resultados, sean a favor de quien sea. El INE, por mandato constitucional y por convicción, no tiene preferencias ni preocupaciones sobre la suerte electoral de las distintas opciones políticas. Esa decisión
quién gana y quién pierde no está escrita, la dibujarán los ciudadanos el 6 de junio y de ellos es la única y última palabra. Concluyo esta exposición citando de nuevo a John King y sus llamados a cuidar de la democracia. King, en su obra Vida y Muerte de la Democracia, imagina a una musa que vivirá dentro de 50 años y nos verá en retrospectiva. Esa musa identificó el surgimiento de nuevos enemigos de la democracia, quienes, cito, afirmaban ser amigos del pueblo, lo que implicaba algo más perturbador. Si en el futuro se las arreglaban para abrirse paso en el mundo, entonces era absolutamente cierto que la democracia sería destruida en nombre de la democracia. Quizá el mensaje erudito de aspiración antigua y vigente con el que nos interpela King como lectores y ciudadanos es que no debemos de dar la espalda a la política. Hay que defender lo que nuestros ancestros y contemporáneos han creado en defensa de la igualdad y la libertad y no renunciemos jamás a controlar públicamente el poder. Y defendamos también ese ecosistema que permite el ejercicio del gran legado de Julio Cortázar, el derecho a la imaginación y la libertad. Muchas gracias por su atención. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. UDG-TV, Canal 44, la señal de todos. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate